muchas gracias. Nosotros vamos hacer essa fase de ronda de perguntas e respostas em, pelo menos, 2 momentos, ¿no? Eu vou inicialmente disparar algumas perguntas para iniciar o debate e as pessoas que estão aí presencialmente também poderão formular perguntas. E Paula está aí presente, por favor, se inscrevam com Paula, porque vou fazer minhas perguntas e passar a palavra para os ponentes. Mientras tanto, Paula estará aí verificando quem da plateia tem interesse também de fazer uma pergunta, para que hagamos em seguida uma ronda de perguntas das pessoas que estão presenciais. Me vou a estimular três reflexões. A primeira, como a gente tem muita curiosidade e tem interesse de conhecer quais são as consequências dessas causas, em que elas impactam concretamente em las possibilidades de sanção a los possíveis responsáveis destas muito graves violações dos direitos humanos. Minhas perguntas seguem mais ou menos nesse sentido. Para os doutores e doutora fiscal argentina, a curiosidade é saber se, segundo a lei argentina, e dentro de, obviamente, havendo cumprido todas as etapas processuais, né, e requisitos, se na lei argentina, em matéria de jurisdição universal, existe também o instituto jurídico de uma eventual possibilidade de uma ordem de captura internacional para as pessoas acusadas. Esse é tipo de mecanismo previsto na lei argentina ou não? É uma curiosidade. 2, para a fiscal brasileira, bueno, em matéria de extraterritorialidade e seus requisitos, um deles é de que o crime não haya sido perdonado. Então, obviamente que a fiscalia terá que, em algum momento, argumentar se a lei de anistia que ha sido produzida em Nicarágua é válida ou não é válida, se ela confronta ou não confronta a Convenção Americana, porque cabe aos Estados, em seu exercício jurisdicional, realizar o controle de convencionalidade. Então, poderia a Justiça e a Fiscalia brasileira apresentar esta avaliação à luz de lo que ha pronunciado o Sistema Internacional de Direitos Humanos, seja o Sistema Interamericano ou o Sistema Universal, quando afirma que em Nicarágua os juízes não cumprem com credibilidade, os juízes foram arbitrários, que há uma ausência de independência judicial, que há seletividade em los juízos e que incluso a comissão aqui ha comentado este estado de desacato internacional do país. Ou seja, e poderia a justiça brasileira ou a fiscalia, na verdade, incorporar e internalizar em la jurisdição nacional lo declarado no sistema interamericano sobre a lei de anistia e eventual credibilidade do sistema de justiça nicaragüense para aplicar-se ou não a lei penal de maneira restrita, tal qual tradicionalmente é interpretada, ou se pode abrir ao direito internacional. E para a Comissão Interamericana, a pergunta clave que todas as vítimas e organizações estão fazendo é sobre, de alguma maneira, uma pergunta clássica, não, sobre os efeitos da denúncia da Carta Americana e do trâmite dos casos das medidas cautelares. Para os casos atuais e casos futuros, qual é a posição da Comissão Interamericana nesse sentido e como vai o exercício jurisdicional do sistema interamericano para Nicarágua, quando em 2 ou 3 meses Nicarágua sair efetivamente do sistema interamericano, quando cumprem os 2 anos da denúncia a la carta, não? E, bueno, segundo informação pública, não, também tramita em la Comissão Interamericana o caso Raineia, que foi apresentado por os peticionários de ação penal, não? E nesse caso, segundo a matéria pública que foi publicada, nesse caso os peticionários solicitam que a lei de anistia que alcançou o suposto responsável por assassinato de Raineia em Nicarágua seja
se ha declarado contraria a la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, me parece muito interessante aqui, é um comentário apenas, me parece muito interessante que um eventual trâmite prioritário desse caso na comissão, e considerando a importância e a repercussão desse caso, que vai ter no trâmite do caso brasileiro, não? Quando o caso vai ser clave, incluso talvez para o trâmite do caso do Brasil, que está em fase de admissibilidade, porque se o sistema internacional eventualmente também declara a lei de anistia, nesse caso, contrária à Convenção Americana, obviamente que isso reforçaria o avanço do caso dentro do Brasil, considerando a legislação penal que estabelece esses requisitos. Então, há de alguma maneira, e obviamente que isso também teria efeitos para o caso argentino, também seria muito importante para o caso argentino. Então, há toda uma possibilidade de sinergia, que obviamente os tempos é que vão estabelecer essa possibilidade ou não, o timing de cada uma dessas decisões, mas como é interessante verificar que, de certa forma, cada um em suas jurisdições, as decisões que tomam repercutem em la labor uno de los demás. Entonces, les dejo esas 3 preguntas para los 3 ponentes y pasándoles la palabra para sus comentarios, y mientras Paula puede recoger ahí las preguntas de las personas que están presentes. Paso la palabra primero a la Fiscalía Argentina. Bueno, de acuerdo a la jurisdicción argentina, en primer lugar tenemos una investigación incipiente, que es esta, por lo cual tenemos que, de alguna manera, tomar la declaración a las víctimas, juntar pruebas, y una vez que tengamos todo eso formado, que lleva tiempo, de acuerdo a los pactos internacionales que firmó Argentina, de derechos humanos y demás pactos, existe la posibilidad de que en caso de que se llegue a la acumulación de pruebas necesarias y a través de la incorporación de testimonio de las víctimas, el juez, o en este caso tiene que ser un juez, el juez que interviene, que es el doctor Ariel Dijo, pueda decretar la orden internacional de captura, considerando que las pruebas necesarias son importantes como para llevar a cabo esta determinación, que en este caso va a ser un caso muy particular, porque ninguna que yo conozco haya pasado en la justicia argentina. En este caso puede ser uno de los primeros casos que internacionalmente pueda pasar esto. Se puede hacer, lleva mucho tiempo el trabajo para constituir eso, y por supuesto que el juez va a evaluar la prueba, vamos a tomar declaración a las víctimas y va a decidir en qué momento se puede llevar a cabo la orden internacional de captura. Muchas gracias. La fiscal brasileña, Carolina. Gracias. Bueno, Paulo, tu pregunta es fundamental. Fuiste en el punto central que nos desafía en el momento. Perdón. Y sus comentarios en la pregunta dirigida a la comisión traen un poco de la respuesta. No conozco ningún precedente, no hay jurisprudencia que se pueda aplicar automáticamente a ese caso de Jainer. Pero, y aquí solo puedo hablar en abstracto, porque no soy la fiscal titular del caso criminal, pienso que sí hay una decisión de la Corte Interamericana acerca de la ley de amnistía. Tenemos como presupuesto la nulidad del proceso judicial de Nicaragua. Y entonces la condición para la aplicación de la ley brasileña, la extraterritorialidad hipercondicionada, quedará preenchida, quedará llena, sí, cumplida. Sí, entonces hay una sinergia entre
una decisión en el sistema interamericano y sus consecuencias en el derecho brasileño, en el sistema judicial interno. Somos todos fiscales interamericanos y jueces brasileños deberían aplicar la jurisprudencia del sistema interamericano también. Pero como dijo, no hay un precedente que puede ser aplicado de manera automática. En abstracto, creo que sí, que sería posible que una decisión de la Corte Interamericana en este sentido tendría esta consecuencia en el sistema nacional. Muchas gracias. Comisionada Esmeralda. Bien, ya la compañera ha hecho la conexión muy exactamente. Lo que yo añadiría con respecto a precisamente que la Comisión Interamericana coloque en criterios de priorización una temática como esta, es decir, el caso. Creo que ese sería el compromiso que tendríamos que asumir como relatora para Nicaragua, hacer un análisis en el portafolio para darle el sentido de priorización y atender lo que ya ha sido establecido como un estándar en el sistema interamericano. Las leyes de amnistía no pueden ser violatorias de derechos humanos, y cuando esta precisamente lo que pretende la ley de amnistía, lo que pretende es separar a los responsables de estas violaciones de derechos humanos, la ley de amnistía no tiene valor. Entonces eso ya es un estándar interamericano que efectivamente tiene un valor para al presentarse el análisis del caso, darle la prioridad necesaria. Con respecto a al tema de la salida de Nicaragua de la Organización de Estados Americanos, desde la denuncia, la comisión ha hecho ya su planteamiento señalando que el tema de los derechos humanos, ese derecho de el jus cogens para su protección, no es que sea de un lado o del otro, es el derecho universal, es el derecho de los pueblos, de la gente. Y en la condición de Nicaragua, que no ha denunciado otros tratados internacionales que ha ratificado, bueno, la comisión tendría por esa línea de los otros tratados una posibilidad de continuar con la competencia respecto de Nicaragua. Ese es un poco lo que hoy tenemos. Allí estaremos en el avance de los tiempos, ver cuáles son las luchas que respecto de esta materia se podrán establecer. No sé, Fernanda, si tienes alguna cosa que adicionar en esa línea. Muchísimas gracias, comisionada. Quizás también recordar que si bien Nicaragua anunció su retiro de la organización, Nicaragua continúa obligada por todos los demás instrumentos de los cuales es parte. Entonces sigue formando parte de la Convención Americana de los Derechos Humanos, por lo que la Comisión sigue ejerciendo plenamente sus mandatos distintos respecto de los instrumentos para los cuales el país sigue participando. Muchas gracias. Yo quisiera... Muchísimas gracias. Alexandra. Tal vez, no sé si esto es un llamado o una pregunta en general, ¿verdad? O sea, tiene como ambas. En principio, pues como estamos todos claros de que
de que las víctimas o sus representantes en sí deben de presentar sus casos en un término de 6 meses después de la última resolución o gestión, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay muchas personas, pues, que en principio, porque no habíamos estado tan vinculados al sistema interamericano y a accionar como tal, ¿ver? Y lo otro es que hay muchas personas que definitivamente seguían, por ejemplo, pensando en las víctimas del 2018, que seguían en Nicaragua, y obviamente hay un temor fundado de accionar. Y ahora estamos en otro contexto, estamos en otras realidades, pues que nos deparan pues otros retos sobre la documentación y la presentación de casos en instar justicia. Entonces, en ese sentido, la pregunta a la comisión, y pues, o tal vez como tenemos un reto como nicaragüense de iniciar los procesos o ser más beligerantes en el tema. Pero si la comisión en sí ha pensado pues en estas como excepcionalidad de lo que significa la realidad nicaragüense, 1, y 2, que no tuvimos la oportunidad pues como de agotar los procedimientos internos, que a veces no se entiende, pues, o sea, no sigue siendo pues como el requerimiento de agotar los procedimientos internos en Nicaragua, por ejemplo, de interponer una denuncia. Entonces es como pedirle a las víctimas interponer una denuncia ante sus propios perpetradores. Pues entonces, si esto es parte de las valoraciones que se están haciendo desde la comisión como tal, o la corte. Muchas gracias, Alexandra. Vou pedir a Paula, que está presencialmente, que já passe o micrófono para as 3 perguntas presenciais que temos, porque aí nossos invitados ponentes poderiam fazer uma resposta em bloque em respeito a essas 4 perguntas de Alexandra e as 3 que vêm agora. Acá. Buenas tardes. Mi nombre es José Antonio Peraza, soy expreso político, expatriado, desnacionalizado, confiscado, todo eso, ¿no? ¿Para qué seguir diciendo? Yo tengo solo 2 preguntas muy pequeñas. La primera, ¿qué tengo que hacer yo como afectado para que el régimen de Ortega pues sea procesado por todas las violaciones que ha ejercido sobre nosotros, ¿verdad? Esa es la primera. Y la segunda, principalmente ustedes que son argentinos, y también un poco los brasileños, pero un poco menos, algún día va a desaparecer Ortega, ¿no? Y viene el proceso de esa transición democrática, va a ser tremendamente compleja, y posiblemente a los responsables de muchas de estas cosas no se les va a poder juzgar en el primer momento. Eso es algo que casi nadie le gusta hablar, no le gusta hacer, pero es una realidad, ¿no? Que no los vas a ir a juzgar porque ellos tienen la policía, el ejército, las leyes, etcétera, etcétera. Y que si ustedes tal vez nos pueden ilustrar cuáles han sido sus experiencias o cuál es la experiencia a nivel iberoamericano de ese tipo de cosas para realmente irnos ubicando en las realidades que vamos a tener que vivir, yo creo que pronto, ¿no? Muchas gracias. Esas son. No sé si me tengo que mover o... Bueno, entonces... Sí, por favor, para que vá aí à frente la próxima pregunta. Gracias. Buenas tardes. Yo creo que lamentablemente estamos siendo víctimas del tiempo también, porque yo al menos tenía varios comentarios que hacer, porque está claro que en Nicaragua, ustedes bien lo saben, pero hay que decirlo, hay una múltiple, masiva, sistemática, flagrante violaciones a los derechos humanos. Y por lo tanto se quedaron cosas por fuera, ¿no? Aquí en lo que se mencionó. Por ejemplo, usted, comisionada, señalaba el tema de las pensiones que se han robado a los jubilados, pero también a los todavía no jubilados, desnacionalizados, les han borrado sus cotizaciones. ¿Ves? Entonces, de tal manera que empezarán de cero, ¿no? No solamente los que no dejan entrar, sino los que no dejan salir de Nicaragua. Yo soy uno de los 94 que fui despojado de la nacionalidad el 15 de febrero. Y antes de hacer la pregunta concreta, quiero decir lo siguiente a quienes nos ven. Estoy seguro que ustedes lo acogen. Las conclusiones y las recomendaciones del grupo de expertos de derechos humanos del Consejo, nosotros las asumimos plenamente y abrigamos la esperanza, esto es para la comunidad internacional, que ponga en práctica. Pregunta concreta porque por el tiempo.
ahora termino la pregunta. Si pueden responderla, doctora, ¿podría haber alguna expectativa de tiempo en cuanto a que el juez falle? Yo sé que no, pero si me la puede responder para la audiencia, si no, pues ya sabemos que no se puede responder. Muchas gracias. Muchas gracias. Mi nombre es Félix Maradiaga, igual uno de los 222. Nos voy directo a la pregunta por razones de tiempo. Una de las cosas que más me ha sorprendido es la cantidad de personas involucradas con el régimen que estarían dispuestas a hablar. Entre ellos policías, por ejemplo. He tenido la oportunidad de conversar con policías que incluso pasaron por la cárcel. Mi pregunta concreta es, ¿qué mecanismos, cuál es el procedimiento para que estas personas que en algún momento fueron parte del aparato represor puedan salir y dar sus testimonios? Porque tienen mucho miedo de que sus testimonios incluso los impliquen. Agradecería mucho que nos den luces alrededor de ello. Gracias. Muchas gracias, Félix. Qué gusto reverlo. Perdón, Paulo, complemento con una última pregunta del público que acá se refiere al caso de discriminación contra el deportista brasileño Vinícius Júnior. Y entonces la pregunta es si pudiera utilizarse algunos parámetros legales de extraterritorialidad del posible caso Vinícius en relación al caso Ragneia que está en curso. Y ahora sí, les pasamos las palabras para poder responder. Con respecto a la primera pregunta suya, la Fiscalía está abierta para que usted se pueda presentar por vía Zoom y brindar su testimonio, así como todos los demás que quieran presentarse en la Fiscalía y de dar su testimonio sobre lo que está pasando, lo que pasaron, y eso nos va a servir como prueba para avanzar en la investigación. Ahora, con respecto al tránsito hacia la democracia de Nicaragua, a nosotros la primera vez que nos pasa que es una investigación de tan extraterritorial, es decir, siempre investigamos violación de derechos humanos en Argentina, a través de la dictadura. Esto es la primera vez que nos pasa, investigar en otro país, lo cual se hace mucho más complejo por recabar la prueba y no sabemos qué va a pasar en el futuro con respecto a esas personas. Por lo tanto, darle un plazo estimativo que quería una de estas personas, decir cuánto el juez va a poder proceder, eso por ahora no se lo puedo decir, porque en realidad lleva mucho tiempo la acumulación de pruebas y los testimonios. Es decir, nosotros en causa de derechos humanos tardamos 1 año, 2 años, 3 años en causa un poco más, en causa que teníamos acá los testimonios, es decir, en nuestro país. Imagínense lo que es recabar prueba de gente que está en muchas partes del mundo, lo cual eso demora muchísimo la investigación. Eso nada más quería decir. Gracias. Carolina. Solo un comentario que habían preguntado sobre la perspectiva. La mención de la situación argentina, que es la que nosotros tenemos presentes, hay que tener en cuenta que es una dictadura la que se está juzgando ahora, es una dictadura que ocurrió entre 1976 y 1983. Entonces la perspectiva de tiempo no es que sea la misma, pero bueno, también es un caso en el que en 1985 se pudo hacer el juicio a las juntas militares, y aún habiendo tenido eso después hubo leyes de impunidad, y como yo mencioné recién, en el año 2003 se declaró esa nulidad, y aún cuando en el año 2003 se declaró la nulidad de las leyes, las condenas tardaron mucho en llegar, porque son procesos complejos que abarcan muchísimas víctimas, que implican situaciones de poder. Entonces, tal vez no es la respuesta que esperaban, pero sí hay que saber que llega, pero que puede ser que haya que esperarlo un poco. Bueno, sobre el caso de Vinícius Júnior, no sé de detalles técnicos, pero me parece que todavía hay una investigación en España, entonces no conozco ninguna actuación del Ministerio Público Federal brasileño acerca del acto de racismo que ocurrió en España. No sé, entonces no podemos traer como un ejemplo de aplicación para el caso de Ragneia.
Algo muy, muy particular con lo de la justicia internacional. Yo pienso que es un proceso que para la región, para América, ya es una iniciativa que abandera a un país y que puede ser impulsado, reforzado por otros países. Y creo que el llamado a la comunidad internacional, nosotros tenemos que seguirlo dando para que haya ese respaldo a posiciones como la de Argentina para aplicar una justicia internacional. Igualmente, entonces, lo que representa para la Comisión Interamericana un respaldo a las posiciones de las jurisdicciones de Brasil, por ejemplo, en las materias que tuviéramos una posibilidad de aportar. Y respecto a, se dejaron de decir muchas cosas. Yo quisiera, bueno, yo tenía todo un resumen de las cosas que está viviendo el pueblo nicaragüense. Y yo hago un énfasis en ese mensaje de solidaridad con las víctimas, con los familiares, porque sabemos que no es fácil lo que se está viviendo. Yo puedo decir muchas cosas que me llegan personalmente de personas que están viviendo una situación de crisis dentro de Nicaragua. Pero lo importante en esto es que la comisión pueda tener toda la información. Que la información llegue, que a veces se hace complejo, se hace difícil, pero es necesario buscar esas formas de dar a conocer a las organizaciones de la sociedad civil, a los mecanismos que tengan a disposición para hacer del conocimiento de los organismos internacionales la situación de crisis o la situación de violación de derechos, para nosotros poder hacer ese registro. ¿Y para qué registro? O sea, nosotros decimos, tenemos más de 2.000 testimonios que hemos tomado. O sea, nosotros no podemos iniciar un proceso contra Nicaragua. No tenemos esas competencias para iniciar un proceso. Pero cuando la situación de Nicaragua llegue a tramitarse como lo que tiene que darse la justicia, la rendición de cuentas de estos hechos, la comisión cuenta con un reservorio de información muy valiosa. Y para nosotros ya es una documentación que tiene un valor para el momento en que un juicio para sancionar, para asignar las responsabilidades internacionales o nacionales, nosotros podamos aportarlo. Gracias. No, muy rápidamente por el tema del agotamiento de los recursos internos que no quisiera dejar de atender. Solo recordar que la comisión ya ha facilitado también un digesto de admisibilidad donde presenta un conjunto de casos donde la comisión ha considerado la excepción al agotamiento de los recursos internos que seguramente pueden servir de referencia para las organizaciones de derechos humanos que están evaluando la posibilidad de presentar peticiones ante el sistema interamericano, que el contexto que es acreditado por la propia Comisión Interamericana es tomado en consideración en el análisis de los distintos mecanismos, ya sea en el sistema de peticiones y casos y también en el marco del mecanismo de medidas cautelares. Y en el caso de medidas cautelares no se ha requerido la denuncia muchas veces porque son los propios agentes públicos los causadores de los eventos de riesgo y que ponen las personas en una situación de posible gravedad y urgencia, por lo que muchas veces también van a ver que las resoluciones respecto de Nicaragua vienen con todo un capítulo aparte explicando este contexto justo para poder observar aquello que está previsto en el reglamento de la Comisión. Muchas gracias. Una última intervención que estaba acá prevista. Juan Carlos. No, preguntaba, no.
Ya. Intento ser breve. En principio, agradecerles inmensamente el trabajo que hacen, porque creo que los nicaragüenses y las nicaragüenses estamos claros que de esta no salimos solos, que necesitamos todo el apoyo posible para poder salir de esta crisis tan profunda y tan dolorosa. Son 5 años ya de crisis, o sea, dice fácil, pero no ha sido fácil, ha sido muy, muy, muy difícil. De tal manera que también decirles, nosotros como somos parte de la coalición, yo soy parte de la coalición, como organización hemos elaborado un informe también con 154 perpetradores identificados. Quería saber cómo también ponerlos a disposición, cómo abrir canales para poder establecer vínculos, de tal manera que podamos aportar también en ese sentido. Muy bien. ¿Visto? Les agradecemos. Muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, y aquí estaremos como coalición en contacto directo ahora con las autoridades para hacer llegar todas las informaciones, todos los testigos, todo lo que se requiera para fortalecer estos procesos de justicia internacional. La verdad es que vamos a terminar ese evento recuperando que en ese contexto de grave crisis, de mucha angustia y de ao mesmo tempo de mucha esperanza de parte de las organizaciones y de las víctimas, se habla de muchas posibilidades de justicia. Se habla de abrir otros procesos de jurisdicción universal, se habla de cómo superar los obstáculos para acceder a la Corte Penal Internacional, se habla la posibilidad de activar la Corte Internacional de Justicia, pero concretamente, si hay un espacio concreto para la justicia internacional en Nicaragua, que es prácticamente toda la justicia para Nicaragua, ella está aquí en esta reunión. Está en el sistema interamericano, que tramita sus casos y que ya viene respondiendo muy bien en su mecanismo de medidas cautelares y provisionales. Está en la causa que se abrió en Argentina y está en la causa que se abrió en Brasil. Es lo que hay en concreto y yo creo que fortalecer esas iniciativas es lo más importante en ese momento, porque será desde ellas que eventualmente se podrá construir otras posibilidades. ¿No? Es el sistema, yo creo que para la crisis de Nicaragua, de cierta manera, se puede afirmar que será el sistema judicial. Será el sistema judicial comprometido con los principios de justicia internacional o de jurisdicción universal, y será el sistema interamericano que podrá balizar los parámetros para una eventual transición democrática que lleve en cuenta, obviamente, las condiciones mínimas para una reconciliación, porque sabemos que, y si es el tema, efectivamente, si esa es la tarea histórica o no, eso todo está en discusión, pero nosotros sabemos que no hay reconciliación sin justicia, no hay perdón sin justicia, no hay memoria y verdad sin justicia. Entonces, deseamos todos los éxitos a la Comisión Interamericana en su protagonismo de ser la conductora de las respuestas en el ámbito multilateral e internacional para ese pasado reciente de graves violaciones en Nicaragua. Deseamos muchos éxitos a la justicia argentina para que pueda seguir como el principal paradigma en materia de jurisdicción universal para todo el mundo y que ha inspirado y movido a partir de su experiencia de crímenes de lesa humanidad la construcción de los principales principios y normas internacionales en esa materia por medio de sus actores y de su ejemplo de respuesta institucional y judicial en materia de crímenes de lesa humanidad, y para la justicia brasileña que se abre al sistema internacional y que busca explorar dentro de los límites de sus normas internas la posibilidad de filtrarse cada vez más de la internacionalización de los derechos humanos para dentro de sus dinámicas procesales y de sus dinámicas de su sistema de justicia. A las organizaciones de derechos humanos, de víctimas, movimientos sociales y periodistas, una vez más agradecemos la invitación
Me quedo mucho honor de haber participado de ese evento al lado de tantas personas que están haciendo la diferencia para la gente. Y bueno, que ustedes sigan con toda esa fuerza, con toda esa disposición y sepan que efectivamente no están solos, que hay un montón de gente que también cree en la justicia, que les estarán apoyando y ayudando a que muy en breve tengamos una Nicaragua libre, justa y democrática. Muchas gracias a todos los participantes, perdón si me olvidé de alguien, etc. Estamos aquí en condiciones últimas, pero se pasó el tiempo y les agradezco mucho. Que tengamos todos un muy buen día. Gracias. Sin olvidar a todos los que participaron en la organización, los técnicos de audio, de televisión, de video, de redes sociales. Muchísimas gracias a todo el apoyo técnico profesional.